Buenos días, jóvenes. Estamos miércoles 3 de febrero. Confírmame si me escuchan y me ven, por favor, todos en el chat. Ok, bien. Vamos a continuar con la clase que desarrollamos el día lunes. Vamos a resolver el problema de aplicación. Bien. Tenemos el siguiente planteamiento de problema. Nos dicen que tenemos un circuito con conmutación secuencial y se desea determinar el tiempo que toma la corriente en alcanzar 100 miliamperes a partir de la actuación de los interruptores. En este circuito, como pueden apreciar, tenemos dos interruptores que van a actuar simultáneamente, pero con diferentes acciones. El interruptor de la izquierda cierra y el de la derecha abre y actúan en el mismo instante de tiempo. Tenemos dos fuentes independientes de excitación, ambas de 1 volt, y además existen dos elementos inductivos y uno capacitivo, con las resistencias disipadores de energía. Entonces, lo que debemos hacer es formular el problema. Bueno, de un análisis simple determinamos de que el problema es cómo calcular la corriente, simplemente. Pero a partir de evaluaciones en cero negativo y en cero positivo. Porque si observamos el circuito con detenimiento, vamos a encontrar de que, por ejemplo, el interruptor de la derecha ha estado conectado. Y esto quiere decir de que ha estado alimentando al capacitor. Entonces hay necesidad de calcular la condición del voltaje en este capacitor en cero negativo. Luego se desconecta la fuente de 1 volt de la derecha cuando se abre el interruptor y se cierra el otro interruptor conectando otra fuente de voltaje. Pero ahora el circuito va a ser un circuito constituido por los dos elementos almacenadores de energía, dos inductancias y un capacitor, o sea, un circuito RLC. Entonces ya sabemos de que el problema es cómo determinar la corriente, en forma interrogativa o simplemente determinar la corriente. ¿No? El objetivo general está claro, calcular la corriente IDT. Lógicamente que si nosotros queremos incluir objetivos específicos, diremos que un objetivo general es calcular la corriente y el objetivo específico sería, por ejemplo, hallar el circuito transformado en S y luego analizar en el dominio de S el valor de la corriente. O sea, podrían ser dos objetivos específicos. Y el marco teórico conceptual, en este caso sería evaluar, primero estudiar lo que son las condiciones iniciales en t igual 0 negativo, luego en t igual 0 positivo, y, lógicamente, revisar algún método de análisis que quisiéramos aplicar. Podemos aplicar mallas, nodos, podemos aplicar el circuito transformado en el dominio del operador S de Laplace. O sea, cualquier método que ustedes deseen aplicar, antes de intentar solucionar el problema, deben revisarlo. Por eso que hablamos del marco teórico conceptual. O sea, la teoría relacionada con el problema en específico.
Una vez que tenemos definido cuál es el objetivo que perseguimos, sabemos perfectamente la teoría, vamos a establecer en la metodología. ¿Cómo voy a comenzar a resolver y calcular las variables? Para ello pasamos al la siguiente fase de desarrollo de este problema. ¿Alguna consulta hasta acá, señores? Bien. Entonces queda claro de que el planteamiento del problema simplemente es una descripción escrita, que es el enunciado, y un modelo del circuito, que es la forma como están conectados los elementos con la presencia de variables. Método. Como tenemos que calcular la corriente I1 de T cuando es igual a 1 ampere, o sea, tenemos que calcular el tiempo. El enunciado del problema nos plantea calcular la corriente en un 0,1 ampere, pero yo no voy a calcular directamente la corriente, tengo que calcular primero la expresión de la corriente en el dominio del tiempo y luego hacer una evaluación en un tiempo determinado que me entregue 0,1 ampere, la corriente. Bien, entonces tenemos este circuito. Aquí podemos diferenciar, podríamos considerar a S2 este interruptor. Podría ser S2. Vamos a ver si lo podemos... Vamos a... S2 para que se diferencie. Perfecto. Bien. Correcto. Entonces vamos a hacer un análisis de cómo resolver este problema. S1 está abierto y S2 cerrado. Por tanto, el circuito es un circuito capacitivo con una fuente de voltaje. Tenemos que evaluar las condiciones en cero negativo. Primero, una vez que tenemos las condiciones en cero negativo, ya sabemos cuál es la corriente, perdón, el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor ya lo tenemos. Y con ello podemos, por ejemplo, en este caso, trabajar con la aplicación de Laplace. Cuando el circuito ya tiene cierta complejidad, podemos utilizar Laplace. Pero si es circuito simple, es mejor trabajar en el dominio del tiempo. Bueno, vamos a aplicar Laplace, por tanto tenemos que construir el circuito en el dominio de S. Planteamos las relaciones que nos conduzcan a calcular la corriente en el dominio de S y luego aplicamos la inversa de Laplace para llevar esta expresión al dominio del tiempo. Una vez que tenemos la expresión de la corriente en T, evaluamos en cero y en infinito para verificar de que se cumplan los valores iniciales y finales. Indudablemente de que también podríamos haber aplicado el teorema del valor inicial y final a la expresión de Laplace para verificar si este valor, esta relación en el dominio de S era correcta para la corriente, ¿no? Una vez que tenemos la expresión de la corriente, evaluamos para un valor T que me entregue la corriente 100 miliamperes. Y analizamos con un simulador gráfico, una calculadora gráfica, graficamos por la forma de la onda de la corriente, o realizamos una simulación con un software de circuitos eléctricos. Bien, con ello nosotros ahora pasamos a la siguiente etapa, que es el desarrollo y cálculos. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Confirmen, por favor. Confirmen en el chat. ¿Preguntas? ¿Están comprendiendo la explicación?
Bien. Confirmen en el chat si están comprendiendo la explicación, señores. Es importante. Bien. Desarrollo de cálculos. Evaluamos el circuito en T igual 0 negativo. Siempre que ustedes tengan un problema en el que observan de un análisis somero de que ha habido actividad antes de que comience a contabilizarse el tiempo de actuación del circuito, sea para T mayor o igual que 0, ustedes tienen que evaluar el 0 negativo. Y la condición de 0 negativo implica en un capacitor, que es un circuito abierto, y en un inductor, que es un cortocircuito, ¿no? La fundamentación teórica. Esto quiere decir de que el voltaje del capacitor tiene un volt, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros construimos el circuito para T mayor o igual que 0, cuando han actuado ya los interruptores, tenemos que a la izquierda, ¿no?, va a estar una fuente de alimentación y el capacitor va a tener un voltaje de energía almacenada. O sea, 0,5 farad tiene un volt. La inductancia de un Henry a la izquierda y a la derecha del capacitor no tienen energía almacenada. Bien, trabajamos entonces con el circuito en el dominio de S. La resistencia mantiene su valor, una impedancia ahora de 4 ohms. La inductancia sería S, también S aquí. La resistencia nuevamente 4 y el modelo para el capacitor sería 1 sobre 0,5 S, que es 2 sobre S, más el voltaje almacenado, que sería 1 sobre S. O sea, la nueva fuente de voltaje que representa su energía almacenada es 1 sobre S. Con esos dos modelos construimos el del capacitor con energía almacenada. Muy bien. Aplicamos mallas. Entonces, la corriente de malla I1S e I2S son las dos corrientes de malla. Y trabajamos como si fueran circuitos resistivos. Por ejemplo, la sumatoria de voltajes igual a 0 en la malla 1. Tendríamos que más un S y menos un S se hace 0. 0 volts para la excitación, porque estas son fuentes de tensión. La impedancia propia de la malla 1 sería 4 más S más 2S por I1 menos la impedancia entre la malla 1 y 2, que sería 2 sobre S por I2 con signo negativo. Pasamos a la malla 2. Bueno, primero simplificamos lógicamente y despejamos I2. Primera relación. Despejamos I2 y aplicamos la segunda ley en la malla 2. En esta malla 2 vamos a tener menos 1 sobre S, pasa al otro miembro con más 1 sobre S, ¿correcto? Ahí está, más 1 sobre S. Será igual a menos 2 sobre S por I1 más la impedancia propia de la malla 2. 4 más S más 2S por I2. Dos ecuaciones con dos incógnitas, pero ya hemos despejado
una incógnita por la igualdad en cero. Entonces podemos reemplazar I sub 2 en la expresión 2 y tener simplemente como variable I sub 1. Despejamos y vamos a ver qué ocurre. ¿Está comprendido hasta acá, señores? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Confirmen. Bien. Una vez que tenemos estas dos expresiones, trabajamos con la relación 2 y la corriente 1 tendría esta expresión. 2 sobre S por S más 4 por S más 2 al cuadrado. Ustedes pueden aplicar un cálculo de las fracciones parciales, ¿no? Desarrollar este polinomio y encontrar las fracciones parciales y luego aplicarle la inversa o simplemente recurrir a una calculadora que les proporcione la inversa de Laplace para encontrar la expresión en el dominio del tiempo. Ya en la clase anterior les indiqué de que en el aula virtual tenemos un enlace para ingresar a una página y calcular la inversa de Laplace. Podrían haber N páginas de ese tipo para hacer estos cálculos. Bien, aplicando la inversa de Laplace a la corriente 1, tendríamos esta expresión final. 0,125 menos 0,125 e a la menos 4t menos 0,5t e a la menos 2t. De la expresión en el dominio del tiempo. Podemos verificar cuando t es igual a 0, tengo 0,5 amperes. Cuando es infinito, ya tenemos que esta presión es 0 y 0 y me queda una corriente de 0,125, más o menos, ¿no? Bien. Vamos ahora a evaluar. Entonces, graficamos y tendríamos este circuito, esta curva. Una curva que tiene una forma exponencial al inicio y luego que tiende a infinito y luego se quiebra hacia la derecha. Más o menos una sobreamortiguada. La combinación de sobreamortiguado con críticamente amortiguado. La corriente, si evaluamos en qué momento es 0,1 amperes, tendríamos que es en 1,8 segundos, gráficamente. Pero ustedes pueden aplicar sus cálculos, 1,5 y aplicar logaritmo, etcétera, para hallar este valor. Ahora, en el circuito, si nosotros trabajamos con cero positivo, vamos a tener que considerar que la corriente inicial es 0. 0. Estaba yo explicando mal. Acá se hace 0, aquí se hace 0,25, en negativo 0. La corriente inicial es 0, luego llega a 0,1 y sigue hasta alcanzar su estado estacionario en aproximadamente 0, y pico, 12, 15, 20. ¿No? Bien, entonces podemos hacer una simulación, ¿correcto? Vamos a hacer una simulación. ¿Puedo pasar a la siguiente fase, señores? Confirmen.
Vamos a entrar a la simulación entonces. Bien, ¿están viendo el circuito, señores? Bueno, acá hemos construido el circuito RLC, un interruptor que actúa en cero positivo. Las resistencias R1 y R2 de 4 ohms, las dos inductancias sin energía almacenada, y el capacitor con energía almacenada, 1 volt, y sucede 1 volt. Bien, en los tiempos de evaluación. El tiempo de 5 segundos establecido para hacer la evaluación del circuito, podría ser más. Comenzamos la evaluación en 0 segundos y el número máximo de pasos para la evaluación, o sea, puntos para graficar, es en un periodo de 1 milisegundo. Cada milisegundo va graficando para que la curva sea lo más exacta posible. Y debe tomar en cuenta las condiciones iniciales. Bien. Simulamos. Y tenemos la pantalla, ¿no? Ahí está. Bien. ¿Están observando la pantalla de la simulación? Bien. Tenemos la gráfica de la corriente porque es la que hemos solicitado en el circuito, ¿no? La corriente que circula por la resistencia de 4 ohms y 1 Henry. Y podemos evaluar para 1 milisegundo, ¿no? Entonces, el cursor y buscamos 1 milisegundo. Más o menos, ahí está, 1 milisegundo. Ah, no, nos piden en 1 miliamper, no estoy hablando mal. 1 miliamper. Buscamos 1 miliamper. ¿Cuántos miliamperes? 100 miliamperes. Estoy hablando mal. 100 miliamperes. Ok. 100 miliamperes. 100 miliamperes. Más o menos ahí. 100 miliamperes. Para 100 miliamperes tengo 1.8 segundos aproximadamente, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer evaluaciones en cualquier instante y verificar sus cálculos. Ustedes construyen el circuito con el software de simulación y luego buscan los valores. Podría haberles pedido cuál es la corriente en 50 miliamperes, en cuántos segundos lo alcanza. O cuál sería la corriente en 2 miliamperes en 2 segundos. ¿Cuál sería la corriente en 2 segundos?
en 2,5 segundos. ¿Cuál sería la corriente en estado estable? La corriente en estado estable aproximadamente sería de 4,63. Para 4,63 segundos, la corriente sería de 0,125 amperes. ¿Correcto? 0,125 amperes. Podrían calcular voltajes en el inductor, podrían calcular corriente en el otro inductor también. Por ejemplo, yo quisiera calcular la corriente que circula por aquí, esta inductancia. Entonces, vamos a corriente y simulamos. ¿Ven? Ahí tenemos la corriente en la inductancia 2. Muy diferente. En la inductancia 2 tenemos prácticamente un circuito de sobre amortiguado. Cuando la corriente de 100 milisegundos, perdón, la corriente en 100 milisegundos, por ejemplo, 0,1 sería muy pequeña, casi cero para un caso. Por ejemplo, en la inductancia 2, la corriente de 100 miliamperes la alcanza en un tiempo muy corto, en 0,13 segundos. ¿Correcto? A diferencia de la inductancia 1, que alcanza en 1,8 segundos. Yo tengo aquí una corriente. Y por aquí la otra corriente. Ahí están las dos corrientes. O sea que son 1,8 menos 3, más o menos una diferencia de 1,5 segundos. 1,4 segundos, 1,5 segundos. Pueden apreciar entonces de que yo puedo hacer evaluaciones en cualquier elemento de la red, sean corrientes, sean voltajes, etc. Veamos, por ejemplo, cuál sería la caída de tensión en la resistencia R4. La curva, ¿cómo sería? Puedo tener la caída de tensión en la resistencia R2. ¿Ve? En la resistencia R2 tengo yo esta caída de tensión. O sea, la corriente multiplicada por el valor de la resistencia. O sea, la curva del transitorio es proporcional a del voltaje en la resistencia, es proporcional a la curva de la corriente en ella. Indudablemente de que también podría yo calcular para la otra resistencia. Pero como ya tengo la corriente de la inductancia 1, que es la misma para la resistencia 1, entonces su voltaje sería proporcional. Voltaje sería, por ejemplo, el voltaje positivo y negativo. Listo. Vamos a eliminar estos dos para que se vea mejor. Ahí está. Tengo la curva del voltaje en la resistencia y la curva en la inductancia. De la corriente en la inductancia o en la misma resistencia. Ahora, la pregunta podría ser, ¿cuál es la potencia disipada por la resistencia R1? ¿Cuál es la potencia disipada por la resistencia R1? La potencia máxima disipada por la resistencia R1 sería R por I cuadrado. Correcto. En estado estacionario. Siempre que se calcule potencia, se calcula en estado estacionario. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? Bien. Puedo pasar a la lámina, puedo salir ya del simulador, confirmen. Bien. Continuamos entonces. También tienen el enlace para ingresar a la calculadora gráfica y obtener esta curva en el simulador o en la calculadora. Si no tienen ustedes un software para simular el circuito, podrían verificar gráficamente esta curva, verificar entrando al simulador. Pueden entrar a la calculadora gráfica para que obtengan esta curva. Entonces tiene todas las herramientas para que puedan estudiar, señores, sin dificultades. Pero ya les he recomendado de que aprendan a utilizar un simulador. Todos los ejercicios que desarrollamos, todos los que ustedes también por su cuenta desarrollen durante su etapa de estudio, cuando se estén preparando para las prácticas, construyan sus circuitos, simulen y comparen con la solución teórica que han obtenido. O sea, si sus cálculos son correctos, debe coincidir con las curvas que van a obtener en los simuladores. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Bien. Un circuito simple. En el modelo de circuito se desea determinar siempre la respuesta transitoria, analítica y gráfica, ojo, quiero la expresión matemática, quiero el modelo matemático que describe el comportamiento de la variable, ¿no? Y su gráfica. De este circuito que tiene energía inicial almacenada y excitación independiente, luego de que el interruptor actuara. En este caso no me indican cuál es la energía almacenada, podrían indicarla, ¿no? Que tiene tantos amperes de corriente almacenada el inductor o tantos volts el capacitor. Bien, tengo entonces que calcular la corriente IDT. Podría calcular otra variable, pero me insinúan la corriente IDT, ¿no? Me dice IDT. Bueno, calculemos la corriente IDT. Entonces mi problema sería, ¿no?, determinar la corriente IDT. O también podría ser determinar el voltaje VDT, cualquiera de las dos. Cuando es un circuito serie, ¿no?, sería recomendable calcular la corriente IDT. Si fuera un circuito en paralelo, me convendría calcular el voltaje. Pero si no tengo opción y me piden el voltaje VDT, entonces, para no complicarme tanto, con las matemáticas yo podría hallar el circuito transformado y calcular el voltaje VDT por divisor de tensiones en el circuito transformado. Tengo una fuente de voltaje, tengo 3 elementos en serie, aplico divisor de tensiones para calcular el voltaje en S. Hago la inversa y ya tengo el voltaje en el capacitor. O sea, no hay muchas complicaciones en este caso. Muy bien, mi objetivo es calcular el voltaje, para complicarlo un poco. Calcular el voltaje VDT para T mayor o igual que 0. Puedo aplicar cualquier método, ¿no? Para ello reviso la teoría. Si voy a utilizar un método de Laplace, ¿no?, entonces tengo que estar muy consciente de cómo se modela un elemento que tiene energía almacenada en el dominio de S. Por un lado, cómo se modela la fuente de alimentación en el dominio de S. Y, lógicamente, debo también conocer perfectamente el manejo de un software de simulación o una calculadora gráfica para el análisis de resultados. O sea, la verificación de los resultados se logra a través del análisis de los resultados. Yo obtengo una respuesta
tengo valores, datos, ecuaciones, fórmulas. Entonces, cuando yo comienzo a analizar e interpretar estos resultados, estoy validando mis valores. La validación es muy importante. En términos de investigación se dice validación cuando yo quiero comprobar de que mis cálculos o el resultado de investigación tiene significado científico, es útil. O sea, no simplemente es una ocurrencia que no tiene sustento. Una ocurrencia puede decir, la tercera ley de Kirchhoff es, por ejemplo, potencia de entrada igual a potencia de salida. Esa no es la... Yo digo, esa es la tercera ley de Kirchhoff. Muy bien, ¿y cuál es cómo lo valida usted ello? ¿Cuál es el sustento? ¿Qué dice la teoría? En el caso de la solución de problemas, ustedes tienen que validar su respuesta con el análisis e interpretación de los resultados y, si queremos ser más estrictos, con la comparación con resultados obtenidos en estudios similares. Por ejemplo, si este es un problema, entonces problemas semejantes han seguido o no han seguido la misma metodología y sus expresiones, sus curvas, sus gráficas son similares, entonces yo también puedo validar, ¿correcto? Otra forma de validar es con el software de simulación. Construyen su circuito, lo programan, hacen sus ajustes y los resultados que obtienen son muy similares a los que hemos tenido en sus cálculos analíticos. También con eso se valida, ¿no? Los softwares sirven para el análisis e interpretación de resultados, ¿no? Básicamente, análisis se dice. El análisis es la verificación de que los valores que hemos obtenido tienen significado, son correctos, se ajustan a lo establecido por estudios anteriores o por la aplicación correcta de alguna ley que rige el estudio que están ustedes desarrollando. Y la interpretación nos lleva a el aporte del conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué significan esos valores? ¿Correcto? Porque yo puedo decir, la corriente es igual a 5 amperes, y con eso la conclusión, la corriente es igual a 5 amperes, la corriente máxima es igual a 5 amperes. Entonces tienen que decir, la corriente en estado estacionario, ¿no?, alcanza su valor máximo en tantos segundos, por ejemplo. O sea, ustedes ya están dando una interpretación, no simplemente la corriente es tanta. Y eso se ve en los exámenes. Cuando ustedes resuelven un problema, se les pide calcular la corriente, 0,5. ¿0,5 qué? Amperes, miliamperes, microamperes, miliamperes. Calcular la variación de la corriente en el instante cero. Menos 2. ¿Qué es menos 2? Menos 2 amperes por segundo, menos 2 amperes por segundo al cuadrado, menos 2 amperes. ¿Se dan cuenta? Tened cuidado. Tiene que acostumbrarse a expresar correctamente su respuesta producto del análisis. Bien. Pasemos entonces a el método. En el método ya nosotros hacemos una descripción más específica del problema. Tengo el circuito RLC, que es cuando cierra el interruptor, la excitación coseno, que viene a ser un seno desplazado 90 grados, ojo, de 4 volts, tiene un valor pico de 4 volts, alimenta este circuito. Y me dicen además que el voltaje en cero negativo es 6 volts y la corriente en cero positivo es 2 amperes. Cuando a ustedes le mencionen de esta forma un problema, debe interpretarse como que la corriente almacenada en el inductor es 2 y en el capacitor 6. Una forma de obviar esta descripción podría ser el símbolo, incluir el símbolo, una flecha con 2 amperes y una
tensión, una polaridad más menos con 6 volts. Entonces, tienen que saber ustedes interpretar correctamente el enunciado de un problema. El voltaje en cero negativo es 6 volts y la corriente en cero negativo 2 amperes. Sabemos por teoría de que las condiciones en cero negativo son las mismas que en cero positivo. Por tanto, cuando se habla de corriente y voltaje en cero negativo, me están dando a entender de que es la energía almacenada que se va a presentar a partir de el instante en que se cierre el interruptor, o sea, en cero positivo para adelante. Tengo que evaluar las condiciones en cero positivo y en infinito, de acuerdo a lo que me están solicitando. La variable que yo quiero calcular, que sería en este caso el voltaje. Tengo el voltaje en cero, tengo el voltaje en infinito, tendría que evaluar cuál sería su voltaje en infinito. Luego, planteamos las ecuaciones diferenciales, en este caso vamos a utilizar la matemática básica para calcular la corriente y luego podemos calcular los voltajes. O sea, puedo calcular el voltaje directamente. Después, lo evaluamos en cero positivo y en infinito, graficamos y analizamos la solución con un simulador. Ese es mi procedimiento. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Entonces ustedes, señores, antes de comenzar a resolver el problema, tienen que definir su método y el método parte de un análisis somero de lo que van a realizar. ¿Qué les piden? ¿Qué variable van a obtener? ¿La obtienen directamente o no? ¿Hay energía almacenada? Etcétera, etcétera. ¿Qué modelo voy a utilizar para representarlo? Todo esas interrogantes que se hacen en ese instante, ya tienen que definirlas antes de comenzar a solucionar el problema. Ustedes comúnmente agarran el problema y dibujan el circuito. Lo dibujan, ven el problema y dibujan el circuito y se ponen a pensar ahí, comienzan a avanzar, después lo borran, profesor, esto no vale, lo tachan, liquid paper, una media hoja llena de liquid paper y pasan a la siguiente hoja. No, señores. Primero, piensen bien lo que van a hacer y después ataquen. Tomen la decisión. Digo, este problema voy a calcular el voltaje. Me piden corriente, pero yo calculo voltaje. O me piden voltaje, yo calculo corriente. Y si puedo, calculo directamente la variable, etc. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? ¿Confirmen? Confirmen, por favor. Bien. Desarrollo de cálculos. El circuito para T mayor o igual que 0, fundamental. Hay que dibujar nuevamente el circuito para T mayor o igual que 0 para mejor comprensión. Tenemos 2 amperes, 6 volts en el capacitor y voy a calcular el voltaje V de T. Muy bien. Con este circuito, ahora, ojo, yo pude haber obviado el interruptor y afectar a la función senoidal que representa a la excitación, o la función cosenoidal, mejor dicho, con la función escalón. O sea, pude haber anotado 4 coseno U de T. 4 coseno U de T. ¿Qué significa ello? Que el circuito trabaja a partir de 0 positivo en adelante. O podría haberles afectado con la función escalón U de T menos 1. O sea, T menos 1. ¿Qué implica ello? ¿Cómo se interpreta? Si yo coloco U T menos 1, que este coseno actúa a partir de un segundo. Esto quiere decir de que este circuito comienza a trabajar en 0 positivo con respuesta natural. Es un cortocircuito de la fuente de tensión, comienza a operar en 0, comienza a trabajar, cuando tengo 2 amperes, 6 volts, comienza el voltaje a cambiar y
tengo que calcular el voltaje B de T en un segundo. O sea, el voltaje en un segundo, por decir 4 volts. La corriente en un segundo, no sé, 3 amperes, por decir, o 1 amper. Recién en ese instante comienza a trabajar la fuente de voltaje. Y lógicamente, los dos elementos no tienen la misma condición inicial que en cero, porque en un segundo había una evolución. Podría haber subido el voltaje, podría haber disminuido, la corriente también podría haber subido o bajado, depende. Depende de la relación matemática que me exprese el voltaje B de T. ¿Se dan cuenta? O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso que la teoría es importantísima. ¿Cómo se interpreta una excitación cuando está desfasada en el tiempo? Porque está afectada por una función singular. Si es U de T, bueno, comienza en 0. Pero si es U de T menos 1, significa que comienza a partir de un segundo. Bien. En este circuito, entonces, segunda ley de Kirchhoff. Bueno, la corriente, la variación de la corriente más 2 veces la corriente de T más B de T es igual a 4 coseno T. Muy bien. En el capacitor, yo sé que la corriente es igual a 0,2, variación del voltaje respecto del tiempo. En el inductor, la derivada de la corriente respecto del tiempo es igual a 0,2, segunda derivada del voltaje. Lógico, porque si la corriente I de T circula por el capacitor, en el inductor es la misma corriente y en la resistencia también es la misma corriente. Entonces, si yo derivo, tengo la segunda derivada. En el resistor, 2I de T, 0,4 derivada de voltaje y ecuación 2, todo este conjunto de ecuaciones, reemplazo en 1 y ahí está. Ustedes tienen cualquier herramienta matemática a la mano para poder hallar la ecuación diferencial de segundo orden. Muy bien, con esta ecuación diferencial de segundo orden, yo puedo reacomodarla y llevarla a la fórmula general para poder obtener los parámetros como son el coeficiente de amortiguación y la frecuencia natural amortiguada o la velocidad angular amortiguada, como le llaman en algunos textos, porque W es velocidad angular y nosotros por comodidad le llamamos frecuencia natural amortiguada. Lógico, para llegar a la frecuencia tendríamos que ese valor dividirlo entre 2pi para que esté en Hz. La frecuencia siempre debe estar en Hz, ¿no? Pero por cuestiones de uso, a la frecuencia angular, a la velocidad angular le llamamos frecuencia angular y algunos también le llaman frecuencia simplemente, ¿no? Bien, tenemos segunda derivada del voltaje más 2 más 5b, primera derivada más 5 voltaje igual a 20 coseno T. Muy bien. 2 alfa, alfa es igual a 1. Alfa es igual a 1 radián por segundo. W sub 0 es igual a 2,23 radianes por segundo. O sea, yo puedo llegar a una expresión de segundo orden y a obtener el valor de alfa y el valor de W sub 0. Alfa menor que W sub 0, por tanto, tenemos un caso subamortiguado. Calculamos la frecuencia, ¿no?, amortiguada, ¿no?, la frecuencia amortiguada o la velocidad angular amortiguada, que sería 2 radianes por segundo. Esto quiere decir de que vamos a tener una respuesta natural que es una señal senoidal multiplicada por una exponencial, o sea, es una senoide amortiguada. Entonces la respuesta natural es e a la menos t a 1 coseno de 2t más a 2 seno de 2t. Porque tengo que W sub d es 2 radianes por segundo. Esta
y velocidad angular o frecuencia amortiguada es la velocidad angular de la señal de respuesta. O sea, me lleva a un periodo. Ese periodo es constante. Se hace una senoide o un coseno que se va a repetir periódicamente a una velocidad angular de 2 radianes por segundo. Eso no va a variar. ¿Y qué observamos además? La velocidad angular de la respuesta natural es el doble de la velocidad angular de la excitación. La excitación, su velocidad angular es 1 radián por segundo, mientras que de la respuesta natural es 2 radianes por segundo. Entonces ustedes tendrían que convertir ese radián por segundo a el tiempo. ¿Cuántos segundos equivale? 377 radianes por segundo es 16,6 milisegundos. Entonces, 2 sería dividido entre 100, etc. ¿no? O sea, pueden ustedes calcular cuál es el periodo a partir de la velocidad angular. Bien. Sí, porque ya lo hemos visto ya en las láminas anteriores, ¿sí? Tienen que revisar la teoría y hemos dicho ya de que la velocidad angular es 2pi por f, o 2pi por 1 sobre t, porque la inversa de la frecuencia es el periodo. O sea, el periodo t es igual a 2pi sobre w sub 0. Bien, le puede venir una pregunta en el examen así, ¿eh? ¿Cuál es la velocidad angular de la señal de respuesta en radianes por segundo? La respuesta natural. Bien, la respuesta forzada, nosotros tenemos que expresarla en una relación de senos y cosenos, porque no sabemos cuál va a ser la amplitud de la respuesta forzada. Entonces, la respuesta forzada en el tiempo es una señal de la misma forma que la excitación, fundamento teórico. Entonces, A coseno de t más B seno de t. Se observa claramente la diferencia de las dos funciones. Una 2t y la otra t. Bien. Con esto, sustituyendo 5 en 3, sustitución de variables, o sea, segunda derivada, primera derivada y variable, etcétera, etcétera, vamos a tener esta expresión 4a más 2b coseno t más 4b menos 2a seno t igual a 20 coseno t, y los valores de a y b son 4 y 2. Entonces ya tengo yo la respuesta forzada. 4 coseno t más 2 seno t. También podría hallar yo su forma simplificada como excitación senoidal. Sería valor máximo seno dt más un ángulo, el desfasaje con respecto al eje de referencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Consultas? ¿Consultas? ¿Están atendiendo a la clase, señores? Confírmenme en el chat todos, por favor. Confirmen. A ver, confirmen, señores. Todos. Todos confirmen. Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Perfecto. La respuesta completa es la suma de las respuesta natural y respuesta forzada. Tenemos como respuesta natural una senoide o un coseno amortiguado más una función coseno que puede ser seno también. Entonces, tengo la expresión 7 y comenzamos a
evaluar en t igual 0 positivo. En este caso, sabemos que necesitamos el voltaje en 0 y la derivada del voltaje en 0. Entonces, el voltaje en 0 es 6 volts y con ello tengo que A1 es 2. Y en el capacitor, yo tengo que, ojo, en el capacitor, en todo instante, la corriente es IC derivada del voltaje respecto de tiempo. Despejo la corriente y la evalúo en 0. Perdón, despejo el voltaje y la evalúo en 0. Por eso tenemos esta expresión. Derivada del voltaje con respecto de tiempo en 0 positivo es igual a la corriente en 0 entre 0,2. Bueno, 10 volts por segundo. Ya tengo la derivada del voltaje en capacitor evaluada en 0 positivo. Bueno, derivamos la expresión 7 y evaluamos el 0 positivo para igualar, que es 10 volts por segundo, y tenemos que a su vez es 5. Con esas dos respuestas ya podemos construir la solución general. La respuesta completa sería e a la menos t por 2 coseno 2t más 5 seno 2t. Esta es la respuesta natural, más la respuesta forzada 4 coseno t más 2 seno t. Podemos nosotros representarla como una función senoidal. Miren, tengo 5 en el cateto adyacente, 2 en el cateto opuesto y la hipotenusa 5,4, o sea, el valor máximo de la respuesta natural del seno sería 5,4 y el ángulo 22 grados. Mientras que para la excitación, la respuesta forzada, tengo 2 la adyacente, 4 en el opuesto y 4,5 como valor máximo. Esto quiere decir de que también podría yo tener esta representación, que es usual para graficar. Si uno desea graficar, es mejor llevarlo a la representación de la función seno con un argumento. Argumento es el ángulo de fasaje. Entonces, tengo que el voltaje B de t es igual a E a la menos t por 5,4 seno de 2t más 22 grados más 4,5 seno de t más 63 grados. Volts. Esta sería la respuesta. Y podemos simular. Pero primero vamos a pasar lista, señores. Presten atención, vamos a pasar lista. Acuña. Los que no tienen micro, por favor, en el chat. Acuña. Caicho. Presente, profesor. Está dicho. Bien. Cruz. Presente, profesor Cruz. Bien. Dextre. Dextre. Espinosa. Presente. Flores. Flores presente, profesor. Bien. Galvez. Presente, profesor. García Romero. García. Higo. Digo presente, profe. Bien. Ledesma. Machaca. Poma. Rafael. Poma presente. Rafael. Presente, profesor Rafael. Presente. Raraz. Raraz. Rimarachín. Presente, profesor. Bien. Ríos.
Ríos. Rivera. Presente. Riveros. Riveros. Roberto. Ríos, presente. Roberto, presente. Rosales. Presente. Zacaca. Presente. Salcedo. Salcedo, presente. Solari. Presente, profesor. Bien. Suica. Presente, profesor. Tica. Tica. Torero. Vázquez. Presente. Yupanqui. Yupanqui. Celada. Presente, profe. Celada. Yupanqui presente. Yupanqui presente. Perfecto. Yupanqui, Celada. Profesor presente. Bien. A ver, Acuña. Dextre. García. Ledesma. Machaca. Raraz. Riveros. Tica, Torero. Bien, vamos a ver la simulación. Bien. ¿Están viendo la lámina? Confirmen. Sí, profe. Bueno, hemos construido el circuito, una resistencia, inductancia y capacitancia, ambos con energía almacenada. El inductor tiene 2 amperes y el capacitor, tiene 6 volts. Bien. Tenemos la excitación, la amplitud de 4 volts y una frecuencia de 0,16 Hz. Siempre en los simuladores ustedes tienen que ingresar la frecuencia en ciclos por segundo Hz. Entonces, si tenemos nosotros que la excitación era de 1 radián por segundo, por ejemplo, o 2 radianes por segundo, tendrían ustedes que convertirlo primero a periodo y luego la inversa del periodo o directamente a frecuencia. Si yo tengo una velocidad angular de, por decir, 2 radianes por segundo, entonces sería 2 radianes por segundo entre 2pi, ¿correcto? Entre 2pi. Y tendría yo el tiempo, la frecuencia. Si es 1, será 0,16, ¿no? Ahí está. Entonces tendríamos una frecuencia de 0,16. No se evalúa AC en 0, porque estamos trabajando con señal senoidal. El valor AC es cuando se tiene que hacer análisis en respuesta en frecuencia, para el curso de circuitos eléctricos 2. Cuando es el análisis en el dominio del tiempo, AC no se considera. Bien, si bien la señal senoidal es una señal de corriente alterna, el análisis que se hace es en el dominio del tiempo. Entonces, para el dominio del tiempo se utiliza su representación de la señal senoidal en T. Pero si yo quiero aplicar una señal senoidal y analizar el circuito cuando la frecuencia o la velocidad angular varía,
por ejemplo, la frecuencia acá es fija. Cuando es fija, o sea, 0,16 Hz, ya la evaluación de corriente alterna AC se suspende, igual a 0 se coloca el valor. Pero si yo no quisiera evaluar en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia para frecuencias variables, o sea que ya no sea 0,16, sino que sea de 0 hasta 1 kHz, entonces tendría que poner AC 1. Lo van a ver ustedes el próximo ciclo en respuesta en frecuencia y armónicos. Bien. Entonces nosotros tenemos que simular y observamos la siguiente gráfica. Ahí está. Miren, tenemos diferentes gráficos. Tenemos el voltaje, vamos a ver el circuito. Miren, ¿están viendo el circuito? Confirmen, por favor. Sí. Ok. En el circuito yo tengo un amperímetro, voy a medir la corriente y voy a medir el voltaje en el capacitor, que es el que me están solicitando, y voy a medir el voltaje de la alimentación, ¿correcto? B1 es la fuente de alimentación, ojo, vamos a anotar por si acaso. B1 es la excitación, la corriente I es la que circula por el inductor y el voltaje B es en el capacitor, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a ello, tenemos la gráfica. ¿Están viendo la gráfica? Confirmen. Bien. Entonces, miren, el voltaje 1 es el de la fuente. Es la línea verde, es la onda senoidal de excitación, que tiene la frecuencia de la respuesta forzada. Luego tenemos el voltaje del capacitor, es la línea amarilla. La línea amarilla es ese voltaje del capacitor. Observamos de que hay un pico de voltaje y que luego cambia a mantenerse constante. O sea, el transitorio es muy corto. Para este caso, el transitorio dura aproximadamente unos 5,5 segundos. Es cortísimo el transitorio. Entonces, por la exponencial. Entonces, la exponencial envolvente hace de que este transitorio sea corto. Termina el transitorio en el punto que estoy señalando aproximadamente y de ahí comienza la respuesta forzada. Esa es la respuesta forzada. ¿Correcto? Tenemos también la corriente. La corriente sí es más notorio el transitorio en la corriente. Comienza con un valor de 2 amperes y es uno, sí, y la señal senoidal dura poco y luego viene la señal senoidal de respuesta de corriente. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ponerle puntero. Entonces, ahí tenemos. Termina el transitorio en este punto y todo este tramo de la izquierda hasta aproximadamente unos 3,5 segundos, termina el transitorio de corriente y comienza la respuesta forzada. Ahí está. El punto rojo. La excitación es la línea verde. Tiene la misma frecuencia. Si ustedes miden el tiempo que dura una señal senoidal,
van a tener que esa respuesta forzada tiene la misma duración que el periodo, que una señal de respuesta, ¿no? O sea, la respuesta tiene el mismo tipo de duración que la excitación como periodo. Entonces, si la exponencial hubiera tenido otra constante de tiempo, o sea, hubiera sido una constante de tiempo de mayor duración, entonces hubiéramos tenido probablemente varios periodos de señal senoidal dentro de esta envolvente, ¿no? En este caso no. En este caso, el tiempo de duración de una señal senoidal de respuesta es casi igual a 5 veces la constante de tiempo. Por eso ve que el transitorio rápidamente desaparece y queda el estado estacionario. Desde el estado estacionario, ustedes pueden apreciar de que las señales de corriente y de voltaje se mantienen con el mismo valor pico a partir de 3,5, 4 segundos. Antes hay oscilaciones. ¿Correcto? Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Podrían calcular cualquier otra variable que ustedes deseen para hacer una mejor comprensión? Vamos a eliminar el voltaje de la fuente y vamos a tener ahora el voltaje. Y ahora se aprecia mejor. Ahí está el voltaje en el capacitor y la corriente que está circulando a través de el capacitor. Podríamos calcular también la corriente en el voltaje en el inductor, si queremos. Entonces, como pueden apreciar ustedes, los simuladores nos permiten a nosotros corroborar el análisis que hemos hecho. Ahora bien, si queremos visualizar mejor los transitorios, entonces usted tiene que aplicar la parte conceptual. Si yo quiero que dure más el transitorio, la exponencial que afecta a la señal senoidal tiene que tener una constante de tiempo de mayor duración. ¿Correcto? ¿Preguntas, señores? Hasta acá, ¿preguntas? Por ejemplo, mi exponencial tiene una constante de tiempo de 0,5 segundos. Muy corto. Bien, ¿preguntas, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profesor, tengo una duda con respecto a la frecuencia. ¿Cómo se halló la frecuencia para hacer la simulación? Podría hablar más alto que no le escucho. Tengo una duda con respecto a la frecuencia. ¿Cómo Ya. se resolvió la frecuencia? Bien. Vamos a revisar el capítulo . ¿Están viendo la lámina? Confirmen. Sí, profe. Bien, miren. Cuando tenemos un caso subamortiguado, la forma de onda viene a ser una senoide amortiguada. O sea, es una función senoidal que se ve afectada por una exponencial. Esto quiere decir de que
gráficamente se puede apreciar que la onda senoidal se mueve dentro de una envolvente definida por la exponencial. La exponencial tiene una constante que es menos alfa. Alfa viene a ser el coeficiente de amortiguación. Pero como es una exponencial, la inversa de alfa es la constante de tiempo. O sea, 1 sobre alfa es la constante de tiempo de la exponencial que envuelve a la onda senoidal. La onda senoidal va a tener siempre el mismo periodo porque tiene una velocidad angular WD. En el caso que hemos estudiado hace un momento, WD ya estaba definida. ¿Cuánto era? WD era 2 radianes por segundo. ¿Correcto? Entonces, yo tenía 2 radianes por segundo y mi constante de tiempo alfa era 2. O sea, la constante de tiempo, perdón, la inversa de la constante de tiempo sería alfa, ¿no es cierto? Era 2. Entonces la constante de tiempo es 0,5. 0,5 significa de que 5 veces 0,5 sería 2,5 segundos. Esta exponencial tiene una duración de 2,5 segundos, mientras que la velocidad angular tiene 2 segundos, 2 radianes por segundo. Entonces, cuando convertimos 2 radianes por segundo a, para calcular el periodo, sería el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. 2pi sobre 2. La frecuencia es la inversa del periodo siempre. Por eso que ustedes han estudiado en física que la velocidad angular W es igual a 2pi f. 2pi f. Esto quiere decir de que si despejo f sería W sobre 2pi, pero f es 1 sobre t, entonces sería la misma expresión que se muestra acá. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo que mi velocidad es 2 radianes por segundo, entonces 2pi entre 2 radianes por segundo me va a dar un tiempo t. Ese tiempo, ¿qué significa en la gráfica? Es la duración de un periodo, de una señal senoidal. Entonces, en los transitorios, las señales senoidales siempre van a tener el mismo periodo, no cambian. Es una señal senoidal constante en periodo. Esto quiere decir de que lo que varía es la amplitud, ¿correcto? O sea, pasar de positivo a negativo lo hará siempre en el mismo periodo de tiempo, pero las amplitudes van a ir disminuyendo, van a ir cambiando, ¿no? Entonces, cuando tenemos nosotros una velocidad angular muy corta, tendríamos mayor cantidad de ondas dentro de este exponencial. Para poder observar un transitorio de mayor duración, la señal, la velocidad debió ser mucho menor, no 2 radianes por segundo, podría haber sido, no sé, 0,5 radianes por segundo, o alfa debió ser mucho mayor, alfa debió ser 4, la inversa de alfa debió ser 4, para tener más o menos unas 2-3 ondas dentro de este exponencial. La duración de la señal senoidal amortiguada depende del valor alfa, porque es la que establece a la exponencial como respuesta. ¿Está claro, señores, lo que le he explicado? ¿Confirmen? Sí, profesor. Profesor, entonces la frecuencia sería el valor amortiguado de 2 sobre 2pi, ¿verdad? Claro, así es. En este Pero, caso me salió el valor de 0,31 y no 0,16, como está en la simulación. puede hablar más alto, no le escucho. Cuando resolví la frecuencia me sale 0,31, pero en la simulación está de 0,16. Ya. Ah, ya, o sea, hay un error en el cálculo. Sí, profesor, por eso me había confundido. Ah, ya, no, es que, ya. Ok, de repente ahí a la hora que, ahí vamos a regresar. ¿Dónde está la red? Ya, ¿están viendo la lámina? Ya, tengo yo... Dos T.
¿Cómo sería entonces mi calculadora a la mano? A ver, esa es la velocidad angular. 2 radianes por segundo. Según la teoría que hemos dicho, la velocidad angular es 2pi por f, o 2pi sobre t. T es igual a 2pi sobre w. ¿Está bien? O sea, 3.14, 16 entre 2, 1,16. ¿Y cuánto usaba en la simulación? Ojo, tengo la excitación, la excitación es 1. Ya, estoy considerando mal entonces. Sería 1 radián por segundo. O sea, sería el doble, ¿no? Ya, vamos a regresar. ¿Están viendo la lámina? Ya. Me dice que acá la frecuencia es ¿cuánto? A mí me sale 0,32. Ya, ok. Y ahí estoy tomando la respuesta natural, ¿no? Ya. Ya. Bueno, ahí está. Casi sale igual, solamente que el tiempo ahora es el doble de duración, ¿no? Correcto, no hay problema. ¿Está claro? ¿Está clara la respuesta, señor? Bien. Ok. Y así había tomado la respuesta natural como la frecuencia de la excitación y es diferente. Pero se hace más notorio el transitorio en este caso. Acá tengo el voltaje en el capacitor. Tiene un pico de casi de 8, 7 y pico, valor máximo. O sea que el capacitor se sigue cargando, ¿no? Se sigue cargando hasta alcanzar un pico de 8 y luego cambia a -5, pero se acaba el transitorio y comienza el estado estacionario, ¿correcto? Comienza el estado estacionario. Ya se tiene un tiempo de duración que corresponde al periodo. 3,6. Listo. Bien, ¿alguna otra observación? Bien. Profe, una pregunta. Diga. Ahí en el problema la fuente de voltaje es de 4 coseno de t, ¿verdad? Entonces no sería ahí el W sería 1 radián por segundo. Claro, un radio por segundo. Y 1, y para llegar a la frecuencia sería 1 entre 2 pi, ¿no? Y saldría 0.16. La excitación es 1 radián por segundo, por eso le digo, 1 radián por segundo significa que si es 1 radián por segundo, W es igual a 2pi por F, pero F es igual a 1 sobre T, o sea, 2pi por T es igual a W. Usted despeja el T y le va a quedar que es W sobre 2pi sobre W, ¿correcto? Si W es, la excitación es
1 radián por segundo, ¿sí o no? 1 radián por segundo. La excitación es 1 radián por segundo. Es 1 radián por segundo, entonces tendríamos nosotros el periodo. ¿Alguna observación más? ¿Alguna otra consulta? En otras palabras, la excitación tiene el doble de frecuencia que la respuesta natural. El doble de frecuencia, en valor, ¿no? ¿Consultas? ¿Alguna consulta, señores? Bien, continuamos entonces. Cualquier observación pueden ustedes analizarla y la conversamos en la próxima clase si gustan. Ahora, la excitación y la forma de onda de la respuesta no va a cambiar tanto. Si ustedes cambian la frecuencia de excitación, o sea, cambian el periodo, lo único que va a hacer es prolongar más el transitorio o reducirlo, ¿no? O sea, no hay... pero la forma de onda es la misma, por si acaso, ¿no? Bien. Siguiente problema. Bien. Bien, continuamos. Por si acaso, la frecuencia es la inversa del periodo, ¿eh? O sea,
para todos los que van a trabajar con funciones senoidales. Yo estoy verificando acá y parece de que efectivamente el programa inicial estaba correcto, 0.16 radianes, 0.16 Hz. Bien, después conversamos sobre ello. Miren, en este problema nos piden calcular la respuesta transitoria si la excitación es un impulso. Tenemos una fuente de voltaje, de corriente controlada por voltaje, su ganancia es 3. El voltaje de control es el voltaje en la resistencia de 1 ohm. Nuestro objetivo, y primero nuestra formulación del problema, estaría en que calculemos el voltaje en el resistor para T mayor o igual que 0. Simplemente, podríamos calcular la corriente también. O sea, podemos calcular la corriente, tenemos la variable de control, podemos calcular la corriente en la variable de control o calcular la corriente en la variable que me están solicitando. Entonces yo tendría aquí, ¿por qué puedo calcular la corriente en la variable de control? Porque para T mayor o igual que 0 se elimina el impulso. Entonces me puede ayudar este cortocircuito. De lo contrario, podría calcular la corriente en la resistencia de 1 ohm y luego calcular el voltaje. También podría hacerlo. En este caso nosotros vamos a determinar el voltaje V de T para T mayor o igual que 0. Y por tanto, debemos revisar cómo modelar una función impulsional en el dominio de Laplace o, de lo contrario, cómo calcular las condiciones en T igual a 0 positivo por la acción de un impulso. Entonces tendríamos que modelar el circuito entre 0 negativo y 0 positivo para hallar las corrientes y voltajes que van a cargar al inductor y al capacitor si es que hay una trayectoria que lo permita. Una vez que tengo yo, voy al procedimiento. Miren. Me dicen que no tiene energía inicial almacenada. Quiere decir de que en 0 negativo la corriente y el voltaje en estos elementos es 0. Yo podría aplicar Laplace y para ello podría también trabajar con la función impulso en el circuito transformado. Pero si quiero aplicar el dominio del tiempo, podría calcular las condiciones iniciales en 0 positivo, para 0 positivo y eliminar el impulso. Podría ser cualquiera de los procedimientos. O también calcular las condiciones iniciales y aplicar Laplace. También podría ser ello, ¿no? Entonces, voy a construir un circuito transformado en el dominio de S, voy a calcular los voltajes en S y luego evalúo en 0 y en infinito. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Bien. El circuito transformado en S. Cuando trabajamos con impulsos, a reemplazarlos sería simplemente el valor de la señal impulsional, o sea, su módulo, su magnitud, si quieren llamarla así, sería 1 volt. No hay energía almacenada, entonces la inductancia es S, el capacitor 1 sobre S y la resistencia es 1 ohm. Todos son ohms. La fuente de voltaje, perdón, de corriente controlada por voltaje sería 3 veces el voltaje 1, en donde la variable de control V1 está en la resistencia de 1 ohm. Muy bien, podemos aplicar nosotros el método de nodos para este circuito. Sumatoria de corrientes en el nudo B. Todas las corrientes salen, entonces tendría voltaje B menos voltaje A sobre S más voltaje B menos voltaje C sobre 1 sobre S, que sería multiplicado por S, más voltaje B sobre 1, que es voltaje B, igual a 0. Potenciales de nodo. Trabajamos como si fueran resistencias.
Reacomodamos la expresión y tenemos el voltaje C igual a esta suma de polinomios. Expresión 1. Ahora calculamos la corriente, aplicamos la primera ley en el nudo C. Tendríamos, por ejemplo, que la corriente 3B1 es igual a B sub C menos B sub B por S más B sub C sobre 1, que es B sub C. ¿No? Pero sabemos que el voltaje B1, o sea, la variable de control, el voltaje B1 es igual al voltaje B. O sea, la variable de control es igual al voltaje B, voltaje del potencial del nudo B. Esto nos lleva a que la ecuación anterior ahora se exprese en función del voltaje B. Reemplazamos B1 por B sub B y tenemos que el voltaje B de S es igual a el voltaje C por S más 1 entre S más 3. Como nos interesa calcular el voltaje C, entonces reemplazamos en la ecuación 1, 2 en 1. 2 en 1 y despejamos B sub C y tendríamos que B sub C es menos S más 3 entre S cuadrado menos 2S menos 1. Le aplicamos la inversa y tendríamos esta expresión. Menos 1,91 e a la 241t, ojo, 241t positivo, más 0,91 e a la menos 0,41t negativo volts. Ahora bien, cuando ustedes apliquen Laplace, la inversa de Laplace, van a tener que les puede entregar senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. Tienen que reemplazar el seno hiperbólico por sus exponenciales. Saben ya cómo se hace, ¿no? E a la X más E a la menos X sobre 2, E a la X menos, etcétera, etcétera. El seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Lo reemplazan y tienen que llevarlo a esta forma. No me van a poner senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, ¿no? Tienen que ponerme exponenciales para darle la connotación del circuito transitorio de segundo orden que ya estamos utilizando. ¿No? Sí, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen. Confirmen en el chat. Ya. Entonces, si graficamos, vamos a tener esta curva. Ahí está. Menos 1, en 0 es menos 1 volt, y lógicamente se va hasta infinito. En 0,5 segundos tengo más o menos 5,2 negativo volts negativos, o sea, el voltaje tiene polaridad contraria. Quiere decir de que hemos tenido un voltaje que va de 1 hasta infinito, por decirlo, ¿no? Va creciendo exponencialmente, ¿no? Es una exponencial que tiene infinito. Su exponencial, la que predomina, es positiva acá, ¿no? Entonces, ustedes pueden simular este circuito, ¿no? Pueden simular y obtener estas gráficas. Para ello tienen que modelar las fuentes controladas. El circuito no es muy complejo, ya no nos alcanza tiempo, lo podemos ver en la próxima clase, pero ustedes por su cuenta hagan la simulación para ver la gráfica que obtienen y hacer evaluaciones puntuales de los tiempos o calcular variables en diferentes elementos, corriente en el inductor, corriente en el capacitor, voltaje en la resistencia, etc. ¿No? Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Bueno, con esto ya estamos dando por terminado este capítulo y la próxima semana ya entraríamos a estudiar
circuitos con excitación senoidal en estado estacionario. Vamos a estudiar en el dominio del tiempo y también en el dominio de la frecuencia, o sea, como fasores, para culminar todos los capítulos o unidades de este curso. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Bien, no hay preguntas. Entonces nos quedaríamos en esta lámina. Por favor, hagan ustedes la simulación por su cuenta y podemos conversar en la próxima clase. De todas maneras, antes de comenzar la clase del día lunes, vamos a ver las gráficas que nos entrega el simulador, ¿no? Para aclarar algunos aspectos conceptuales. Bien. Si no hay preguntas, entonces nos estamos conectando el día lunes a las 8 de la mañana. Cuídense mucho y estudien bastante, señores. Buenos días. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. profe. Pero- Hasta luego.